En esto, habiéndose reunido una muchedumbre de miles de personas hasta atropellarse unos a otros, comenzó a decir sobre todo a sus discípulos: Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Nada hay oculto que no sea descubierto, ni secreto que no llegue a saberse. Porque cuanto hayáis dicho en la oscuridad, será escuchado a la luz. Cuanto hayáis hablado al oído bajo techo, será pregonado sobre los terrados. A vosotros, amigos míos, os digo, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, y después de esto no pueden hacer nada más. Os enseñaré a quién tenéis que temer. Temed al que después de dar muerte tiene potestad para arrojar en el infierno. Sí os digo, temed a éste. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 ases? Pues bien, ni uno solo de ellos queda olvidado ante Dios. Aún más, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No tengáis miedo, valéis más que muchos pajarillos. Os digo, pues, a todo el que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue ante los hombres, será negado ante los ángeles de Dios. A todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando os lleven a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis de cómo defenderos o qué tenéis que decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora qué es lo que hay que decir. Uno de entre la multitud le dijo: Maestro, di a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió: Hombre, ¿quién me ha constituido juez o encargado de repartir entre vosotros? Y añadió: Estad alerta y guardaos de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de lo que posee. Y les propuso una parábola diciendo: Las tierras de cierto hombre rico dieron mucho fruto, y se puso a pensar para sus adentros: ¿qué puedo hacer ya que no tengo dónde guardar mi cosecha? Y se dijo: esto haré, voy a destruir mis graneros y construiré otros mayores, y allí guardaré todo mi trigo y mis bienes. Entonces le diré a mi alma: alma, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, pásalo bien. Pero Dios le dijo: insensato, esta misma noche te van a reclamar el alma. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así ocurre al que atesora para sí, y no es rico ante Dios. Les dijo a sus discípulos: Por eso os digo, no estéis preocupados por vuestra vida, qué vais a comer, o por vuestro cuerpo, con qué os vais a vestir, porque la vida vale más que el alimento, y el cuerpo más que el vestido. Fijaos en los cuervos, no siembran ni siegan, no tienen despensa ni granero, pero Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros? ¿Quién de vosotros, por mucho que cavile, puede añadir un codo a su estatura? Si no podéis ni lo más pequeño, ¿por qué os preocupáis por las demás cosas? Contemplad los lirios, cómo crecen, no se fatigan ni hilan, y yo os digo que ni Salomón en toda su gloria pudo vestirse como uno de ellos. Y si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Así, vosotros, no andéis buscando cómo comer o qué beber, y no estéis inquietos. Por todas estas cosas se afanan las gentes del mundo. Bien sabe vuestro Padre que estáis necesitados de ellas. Buscad más bien su reino, y esas cosas se os añadirán. No temáis, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna, haceos bolsas que no envejecen, un tesoro que no se agota en el cielo, donde el ladrón no llega, ni la polilla corroe. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Tened ceñidas vuestras cinturas y encendidas las lámparas, y estad como quienes aguardan a su amo cuando vuelve de las nupcias, para abrirle al instante, en cuanto venga y llame. Dichosos aquellos siervos a los que al volver su amo los encuentre vigilando. En verdad os digo, que se ceñirá la cintura, les hará sentar a la mesa, y acercándose, les servirá. Y si viniese en la segunda vigilia, o en la tercera, y los encontrase así, dichosos ellos. Sabed esto,
Si el dueño de la casa conociera a qué hora va a llegar el ladrón, no permitiría que se horadase su casa. Vosotros estad también preparados, porque a la hora que menos penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Y le preguntó Pedro: Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por todos? El Señor respondió: ¿Quién es, pues, el administrador fiel y prudente, a quien el amo pondrá al frente de la casa para dar la ración adecuada a la hora debida? Dichoso aquel siervo, a quien su amo cuando vuelva, encuentre obrando así. En verdad os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si ese siervo dijera en sus adentros: mi amo tarda en venir, y comenzase a golpear a los criados y criadas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará el amo de aquel siervo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará duramente y le dará el pago de los que no son fieles. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no fue previsor, ni actuó conforme a la voluntad de aquél, recibirá muchos azotes. En cambio, el que sin saberlo hizo algo digno de castigo, recibirá pocos azotes. A todo el que se le ha dado mucho, mucho se le exigirá, y al que le encomendaron mucho, mucho le pedirán. Fuego he venido a traer a la tierra. ¿Y qué quiero sino que ya arda? Tengo que ser bautizado con un bautismo. ¿Y qué ansias tengo hasta que se lleve a cabo? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? No os digo, sino división. Pues desde ahora habrá 5 en una casa divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán el padre contra el hijo, y el hijo contra el padre, y la madre contra la hija, y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera, y la nuera contra la suegra. Decía a las multitudes: Cuando veis que sale una nube por el poniente, enseguida decís: va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el sur, decís: viene bochorno, y también sucede. Hipócritas, ¿sabéis interpretar el aspecto del cielo y de la tierra? Entonces, ¿cómo es que no sabéis interpretar este tiempo? ¿Por qué no sabéis descubrir por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura ponerte de acuerdo con él en el camino. No sea que te obligue a ir al juez, y el juez te entregue al alguacil, y el alguacil te meta en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último céntimo. Estaban presentes en aquel momento unos que le contaban lo de los galileos, cuya sangre mezcló Pilato con la de sus sacrificios. Y en respuesta les dijo: ¿Pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron tales cosas? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que vivían en Jerusalén? No, os lo aseguro. Pero si no os convertís, todos pereceréis igualmente. Les decía esta parábola: Un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y fue a buscar en ella fruto y no lo encontró. Entonces le dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera sin encontrarlo. Córtala. ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? Pero él le respondió: Señor, déjala este año también, hasta que cabe a su alrededor y eche estiércol, por si produce fruto. Si no, ya la cortarás. Un sábado estaba enseñando en una de las sinagogas, y había allí una mujer poseída por un espíritu, enferma desde hacía 18 años, y estaba encorvada, sin poder enderezarse de ningún modo. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: Mujer, queda libre de tu enfermedad. Y le impuso las manos, y al instante se enderezó, y glorificaba a Dios. Tomando la palabra el jefe de la sinagoga, indignado porque Jesús curaba en sábado, decía a la muchedumbre: Hay 6 días para trabajar. Venid pues en ellos a ser curados, y no un día de sábado. El Señor le respondió: Hipócritas, cualquiera de vosotros no suelta del pesebre en sábado su buey o su asno y lo lleva a beber. Y a esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ató hace ya 18 años, ¿no había que soltarla de esta atadura aún un día de sábado?
Y cuando decía esto, quedaban avergonzados todos sus adversarios, y toda la gente se alegraba por todas las maravillas que hacía. Y decía: ¿A qué se parece el reino de Dios y con qué lo compararé? Es como un grano de mostaza, que tomó un hombre y lo echó en su huerto, y creció y llegó a hacerse un árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo también: ¿Con qué compararé el reino de Dios? Es como la levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, hasta que fermentó todo. Y recorría ciudades y aldeas enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Y uno le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él les contestó: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque muchos, os digo, intentarán entrar y no podrán. Una vez que el dueño de la casa haya entrado y haya cerrado la puerta, os quedaréis fuera y empezaréis a golpear la puerta diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: No sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: Hemos comido y hemos bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os dirá: No sé de dónde sois, apartaos de mí todos los servidores de la iniquidad. Allí habrá llanto y rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, y a Isaac, y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras que vosotros sois arrojados fuera. Y vendrán de oriente y de occidente, y del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios, pues hay últimos que serán primeros, y primeros que serán últimos. En aquel momento se acercaron algunos fariseos diciéndole: Sal y aléjate de aquí, porque Herodes te quiere matar. Y les dijo: Id a decir a ese zorro: Mira, expulso demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabo. Pero es necesario que yo siga mi camino hoy y mañana y al día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y lapidas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como la gallina a sus polluelos bajo las alas, y no quisiste? Mirad que vuestra casa se os va a quedar desierta. Os aseguro que no me veréis hasta que llegue el día en que digáis: Bendito el que viene en nombre del Señor. Un sábado entró él a comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos le estaban observando. Y resultó que delante de él había un hombre hidrópico, y tomando la palabra, les dijo Jesús a los doctores de la ley y a los fariseos: ¿Es lícito curar en sábado o no? Pero ellos callaron, y tomándolo, lo curó y lo despidió. Y les dijo: ¿Quién de vosotros, si se le cae al pozo un hijo o un buey, no lo saca enseguida un día de sábado? Y no pudieron responderle a esto. Les proponía a los invitados una parábola, al notar cómo iban eligiendo los primeros puestos. Cuando alguien te invite a una boda, no vayas a ponerte en el primer puesto, no sea que otro más distinguido que tú haya sido invitado por él, y al llegar el que os invitó a ti y al otro, te diga: cédele el sitio a este. Y entonces empieces a buscar lleno de vergüenza el último lugar. Al contrario, cuando te inviten, ve a ocupar el último lugar,
para que cuando llegue el que te invitó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy honrado ante todos los comensales. Porque todo el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Decía también al que le había invitado: Cuando des una comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que también ellos te devuelvan la invitación y te sirva de recompensa. Al contrario, cuando des un banquete, llama a pobres, a tullidos, a cojos y a ciegos, y serás bienaventurado, porque no tienen para corresponderte. Se te recompensará en la resurrección de los justos. Cuando oyó esto, uno de los comensales le dijo: Bienaventurado el que coma el pan en el reino de Dios. Pero él le dijo: Un hombre daba una gran cena e invitó a muchos, y envió a su siervo a la hora de la cena, para decir a los invitados, venid, que ya está todo preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un campo y tengo necesidad de ir a verlo, te ruego que me des por excusado. Y otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me des por excusado. Otro dijo, acabo de casarme y por eso no puedo ir. Regresó el siervo y contó esto a su señor. Entonces, irritado el amo de la casa le dijo a su siervo, sal ahora mismo a las plazas y calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste, y todavía hay sitio. Entonces dijo el Señor a su siervo, sal a los caminos y a los cercados, y obliga a entrar para que se llene mi casa. Porque os aseguro que ninguno de aquellos hombres invitados gustará mi cena. Iba con él mucha gente, y se volvió hacia ellos y les dijo: Si alguno viene a mí, y no odia a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, y a sus hermanos y a sus hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de vosotros, al querer edificar una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para acabarla? No sea que después de poner los cimientos y no poder acabar, todos los que lo vean empiecen a burlarse de él, y digan, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey que sale a luchar contra otro rey no se sienta antes a deliberar si puede enfrentarse con 10.000 hombres al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando todavía está lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se sazonará? No es útil ni para la tierra, ni para el estercolero. La tiran fuera. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Se le acercaban todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces les propuso esta parábola: ¿Quién de vosotros, si tiene 100 ovejas y pierde una, no deja las 99 en el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a los amigos y vecinos y les dice: Alegraos conmigo porque he encontrado la oveja que se me perdió. Os digo que del mismo modo habrá en el cielo mayor alegría por un pecador que se convierta que por 99 justos que no tienen necesidad de conversión. ¿O qué mujer, si tiene 10 dracmas y pierde una, no enciende una luz y barre la casa y busca cuidadosamente hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y vecinas y les dice: Alegraos conmigo porque he encontrado la dracma que se me perdió. Así os digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Dijo también: Un hombre tenía 2 hijos. El más joven de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo más joven lo recogió todo,
se fue a un país lejano y malgastó allí su fortuna viviendo lujuriosamente. Después de gastarlo todo hubo una gran hambre en aquella región, y él empezó a pasar necesidad. Fue y se puso a servir a un hombre de aquella región, el cual lo mandó a sus tierras, a guardar cerdos. Le entraban ganas de saciarse con las algarrobas que comían los cerdos, y nadie se las daba. Recapacitando, se dijo, «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan abundante mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, se puso en camino hacia la casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, le vio su padre y se compadeció, y corriendo a su encuentro se le echó al cuello y le cubrió de besos. Comenzó a decirle el hijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre les dijo a sus siervos, «Pronto, sacad el mejor traje y vestidle, ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo. Y vamos a celebrarlo con un banquete porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado». Y se pusieron a celebrarlo. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver y acercarse a casa oyó música y los cantos, y llamando a uno de los siervos, le preguntó qué pasaba. Este le dijo, «Ha llegado tu hermano y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano». Se indignó y no quería entrar, pero su padre salió a convencerle. Él replicó a su padre, «Mira cuántos años hace que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado ni un cabrito para divertirme con mis amigos. Pero en cuanto ha venido ese hijo tuyo que devoró tu fortuna con meretrices, has hecho matar para él el ternero cebado». Pero él respondió, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo mío es tuyo». Pero había que celebrarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Decía también a los discípulos, Había un hombre rico que tenía un administrador, al que acusaron ante el amo de malversar la hacienda. Le llamó y le dijo, «¿Qué es esto que oigo de ti? Dame cuentas de tu administración porque ya no podrás seguir administrando». Y dijo para sí el administrador, «¿Qué voy a hacer? Ya que mi señor me quita la administración. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que me reciban en sus casas cuando me despidan de la administración». Y convocando uno a uno a los deudores de su amo, le dijo al primero, «¿Cuánto debes a mi señor?». Él respondió, 100 medidas de aceite. Y le dijo, «Toma tu recibo, aprisa, siéntate y escribe 50». Después le dijo a otro, «¿Y tú cuánto debes?». Él respondió, 100 cargas de trigo. Y le dijo, «Toma tu recibo y escribe 80». El amo alabó al administrador infiel por haber actuado sagazmente, porque los hijos de este mundo son más sagaces en lo suyo que los hijos de la luz. Y yo os digo, haceos amigos con las riquezas injustas, para que cuando falten, os reciban en las moradas eternas. Quien es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho, y quien es injusto en lo poco, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo vuestro? Ningún criado puede servir a dos señores, porque o tendrá odio a uno y amor al otro, o prestará su adhesión al primero y menospreciará al segundo. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Oían todas estas cosas los fariseos, que eran amantes del dinero, y se burlaban de él, y les dijo, Vosotros os hacéis pasar por justos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que parece ser excelso ante los hombres es abominable delante de Dios. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se evangeliza el reino de Dios, y cada uno se esfuerza por él. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que el que se anule un solo trazo de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con la repudiada por su marido, comete adulterio. Había un hombre rico que vestía de púrpura y lino finísimo, y todos los días celebraba espléndidos banquetes. En cambio,
un pobre llamado Lázaro yacía sentado a su puerta, cubierto de llagas, deseando saciarse de lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros venían a lamerle las llagas. Sucedió pues que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico, y fue sepultado. Estando en los infiernos, en medio de los tormentos, levantando sus ojos, vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y gritando dijo: Padre Abraham, ten piedad de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Contestó Abraham: Hijo, acuérdate de que tú recibiste bienes durante tu vida, y Lázaro, en cambio, males. Ahora aquí, él es consolado, y tú atormentado. Además de todo esto, entre vosotros y nosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieren atravesar de aquí hasta vosotros no pueden, ni tampoco pueden pasar de ahí hasta nosotros. Y él dijo: Te ruego entonces, Padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también a este lugar de tormentos. Pero replicó Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Él dijo: No, padre Abraham, pero si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Y él le dijo: Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque uno resucite de entre los muertos. Les dijo a sus discípulos: Es imposible que no vengan los escándalos, pero ay de aquel por quien vienen. Más le valdría que le ajustaran al cuello una piedra de molino y que le arrojaran al mar, que escandalizar a uno de esos pequeños. Andaos con cuidado. Si tu hermano peca, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca 7 veces al día contra ti, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, le perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor: Aumentanos la fe. Respondió el Señor: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a esta morera: Arráncate y plántate en el mar, y os obedecería. Si uno de vosotros tiene un siervo en la labranza, o con el ganado, y regresa del campo, ¿acaso le dice: Entra enseguida y siéntate a la mesa? Por el contrario, ¿no le dirá más bien: Prepárame la cena y disponte a servirme mientras como y bebo, que después comerás y beberás tú? ¿Es que tiene que agradecerle al siervo el que haya hecho lo que se le había mandado? Pues igual vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que se os ha mandado, decid: Somos unos siervos inútiles, no hemos hecho más que lo que teníamos que hacer. Al ir de camino a Jerusalén, atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar en un pueblo, le salieron al paso 10 leprosos que se detuvieron a distancia y le dijeron gritando: ¡Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros! Al verlos, les dijo: Id y presentaos a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, al verse curado, se volvió glorificando a Dios a gritos y fue a postrarse a sus pies dándole las gracias. Y este era samaritano, ante lo cual dijo Jesús: ¿No son 10 los que han quedado limpios? ¿Los otros 9 dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero? Y le dijo: Levántate y vete, tu fe te ha salvado. Interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, él le respondió: El reino de Dios no viene con espectáculo, ni se podrá decir: Mirad, está aquí o está allí, porque daos cuenta de que el reino de Dios está ya en medio de vosotros. Y les dijo a los discípulos: Vendrá un tiempo en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces os dirán: Mirad, está aquí, o mirad, está allí. No vayáis, ni corráis detrás. Porque como el relámpago fulgurante brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es necesario que antes padezca mucho y sea reprobado por esta generación. Y como ocurrió en los días de Noé, así también en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban mujer o marido, hasta el día en que Noé entró en el arca, y vino el diluvio, e hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en los días de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban.
Pero el día en que salió Lot de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los hizo perecer a todos. Del mismo modo sucederá el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Ese día, quien esté en el terrado y tenga sus cosas en la casa, que no baje por ellas, y lo mismo quien esté en el campo, que no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, quien pretenda guardar su vida la perderá, y quien la pierda, la conservará viva. Yo os digo que esa noche estarán dos en el mismo lecho, uno será tomado y el otro dejado. Estarán dos moliendo juntas, una será tomada. Les proponía una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer, diciendo: Había en una ciudad un juez que no temía a Dios, ni respetaba a los hombres. También había en aquella ciudad una viuda, que acudía a él diciendo: Hazme justicia ante mi adversario. Y durante mucho tiempo no quiso. Sin embargo, al final se dijo a sí mismo: Aunque no temo a Dios, ni respeto a los hombres, como esta viuda está molestándome, le haré justicia, para que no siga viniendo a importunarme. Concluyó el Señor: Prestad atención a lo que dice el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y les hará esperar? Os aseguro que les hará justicia sin tardanza. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos, y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana, pago el diezmo de todo lo que poseo. Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado. Le llevaban también niños para que los tomara en sus brazos. Al verlo, los discípulos le reñían, pero Jesús llamó a los niños y dijo: Dejad que los niños vengan conmigo, y no se lo impidáis, porque de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Cierto personaje distinguido le preguntó: Maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Le respondió Jesús: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino uno solo, Dios. Ya conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he guardado desde la adolescencia. Respondió él. Después de oírlo, le dijo Jesús: Aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. Pero al oír estas cosas se puso triste porque era muy rico. Viéndole entristecerse, dijo Jesús: Qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que escuchaban dijeron: Entonces, ¿quién puede salvarse? Él respondió: Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces dijo Pedro: Ya ves que nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Y Jesús le respondió: Os aseguro que no hay nadie que haya dejado casa, o mujer, o hermanos, o padres, o hijos, por causa del reino de Dios, que no reciba mucho más en este mundo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Tomando consigo a los 12, les dijo: Mirad, subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas que han sido escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Será entregado a los gentiles, y se burlarán de él. Será insultado y escupido, y después de azotarlo, lo matarán, y al tercer día resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Era este un lenguaje que les resultaba incomprensible y no entendían las cosas que decía. Cuando se acercaban a Jericó, un ciego estaba sentado al lado del camino, mendigando. Al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué era aquello.
Le contestaron. Es Jesús Nazareno, ¿qué pasa? Y gritó diciendo. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Y los que iban delante le reprendían para que estuviera callado, pero él gritaba mucho más. Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús, parándose, mandó que lo trajeran ante él. Y cuando se acercó le preguntó. ¿Qué quieres que te haga? Señor, que vea. Respondió él. Y Jesús le dijo. Recobra la vista. Tu fe te ha salvado. Y al instante recobró la vista, y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al presenciarlo, alabó a Dios. Entró en Jericó y atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Intentaba ver a Jesús para conocerle, pero no podía a causa de la muchedumbre, porque era pequeño de estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, porque iba a pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, levantando la vista, le dijo. Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Bajó rápido y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo, de pie, le dijo al Señor. Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si he defraudado en algo a alguien, le devuelvo 4 veces más. Jesús le dijo. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido. Mientras estaba oyendo estas cosas, les añadió una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues. Un hombre noble marchó a una tierra lejana, a recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta mi vuelta. Sus ciudadanos le odiaban, y enviaron una embajada tras él para decir, no queremos que éste reine sobre nosotros. Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado. Vino el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Y le dijo, muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, Señor, tu mina ha producido 5. Le dijo a éste, tú ten también el mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo, pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo. Recoges lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Le dice, por tus palabras te juzgo, siervo malo. ¿Sabías que yo soy hombre severo, que recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado? ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, al volver, yo lo hubiera retirado con los intereses. Y les dijo a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Entonces le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, a todo el que tiene, se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene, se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos que no han querido que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí, y matadlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos subiendo a Jerusalén. Y cuando se acercó a Betfagé y Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente. Al entrar en ella encontraréis un borrico atado, en el que todavía no ha montado nadie. Desatadlo y traedlo, y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis esto. Porque el Señor lo necesita. Los enviados fueron y lo encontraron tal como les había dicho. Al desatar el borrico, sus amos les dijeron, ¿por qué desatáis el borrico? Porque el Señor lo necesita. Contestaron ellos. Se lo llevaron a Jesús, y echando sus mantos sobre el borrico, hicieron montar a Jesús. Según él avanzaba, extendían sus mantos por el camino. Al acercarse, ya en la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, llena de alegría, comenzó a alabar a Dios en alta voz por todos los prodigios que habían visto, diciendo, Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él les respondió, os digo que si estos callan, gritarán las piedras. y cuando se acercó,
Al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti, en que no sólo te rodearán tus enemigos con vallas y te cercarán, y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el cielo a ti y a tus hijos, que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían, diciéndoles: Escrito está, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en una cueva de ladrones. Y enseñaba todos los días en el templo. Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban acabar con él, lo mismo que los jefes del pueblo, pero no encontraban cómo hacerlo, pues todo el pueblo estaba pendiente, escuchándole. Un día, mientras enseñaba y evangelizaba al pueblo en el templo, se acercaron los príncipes de los sacerdotes y los escribas con los ancianos y le dijeron: Dinos, ¿con qué potestad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado tal potestad? Les respondió: También yo os voy a hacer una pregunta. Contestadme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Ellos razonaban entre sí. Si decimos que del cielo, replicará: ¿por qué no le creísteis? Pero si decimos que de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque está convencido de que Juan es un profeta. Y respondieron que no sabían de dónde era. Entonces Jesús les dijo: Pues tampoco yo os digo con qué potestad hago estas cosas. Comenzó a exponer al pueblo la siguiente parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos de allí mucho tiempo. A su debido momento, envió un siervo a los labradores para que le dieran del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearlo, lo despacharon con las manos vacías. Y volvió a enviarles otro siervo, pero ellos lo golpearon y lo ultrajaron, y lo despacharon con las manos vacías. Y volvió a enviarles un tercero, pero ellos lo hirieron y lo echaron. Dijo entonces el amo de la viña: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, tal vez a él lo respetarán. Pero los labradores, al verle, comentaron entre ellos: Este es el heredero, lo mataremos para que sea nuestra su heredad. Y lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. ¿Qué hará pues con ellos el amo de la viña? Vendrá, exterminará a esos labradores y entregará la viña a otros. Al oírlo, dijeron: Que no pase nada de eso. Pero él, fijando en ellos su mirada, dijo: Entonces, ¿qué significa lo que está escrito? La piedra que rechazaron los constructores, ¿esta ha llegado a ser la piedra angular? Todo el que caiga sobre aquella piedra se despedezará, y al que le caiga encima le aplastará. Los escribas y los príncipes de los sacerdotes quisieron echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo. Comprendieron que había dicho aquella parábola por ellos. Y ellos, estando al acecho, enviaron espías que simulaban ser justos para sorprenderle en alguna palabra y así entregarlo a la potestad y autoridad del procurador. Le preguntaron: Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios según la verdad. ¿Nos es lícito dar tributo al César o no? Pero él, percatándose de su falsedad, les dijo: Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que tiene? Del César. Contestaron ellos. Él les dijo: Pues bien, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en ninguna palabra ante el pueblo, y admirados de su respuesta, se callaron. Se le acercaron algunos de los saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si muere el hermano de alguien dejando mujer sin haber tenido hijos, su hermano la tomará por mujer y dará descendencia a su hermano. Pues bien, eran 7 hermanos. El primero tomó mujer y murió sin hijos. Lo mismo el segundo. También el tercero la tomó por mujer. Los 7 de igual manera murieron sin dejar hijos. Después murió también la mujer. Entonces, en la resurrección, ¿la mujer de cuál de ellos será esposa? Porque los 7 la tuvieron como esposa. Jesús les dijo: Los hijos de este mundo, ellas y ellos, se casan,
Sin embargo, los que son dignos de alcanzar el otro mundo y la resurrección de los muertos, no se casan, ni ellas ni ellos, porque ya no pueden morir otra vez, pues son iguales a los ángeles e hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Que los muertos resucitarán lo mostró Moisés en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Pero no es Dios de muertos, sino de vivos. Todos viven para Él. Tomando la palabra, algunos escribas dijeron: Maestro, has respondido bien. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Les preguntó: ¿Cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos como escabel de tus pies. Por lo tanto, David le llama Señor. Entonces, ¿cómo va a ser hijo suyo? Mientras todo el pueblo estaba escuchando, les dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas, a los que les gusta pasear vestidos con largas túnicas y anhelan que les saluden en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes. Devoran las casas de las viudas y fingen largas oraciones. Estos recibirán una condena más severa. Al levantar la vista vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el gazofilacio. Vio también a una viuda pobre que echaba allí 2 monedas pequeñas, y dijo: En verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos, pues todos estos han echado como ofrenda algo de lo que les sobra. Ella, en cambio, en su necesidad, ha echado todo lo que tenía para su sustento. Como algunos le hablaban del templo, que estaba adornado con bellas piedras y ofrendas votivas, dijo: Vendrán días en los que de esto que veis no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Le preguntaron: Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que están a punto de suceder? Él les dijo: Mirad, no os dejéis engañar, porque vendrán en mi nombre muchos diciendo: Yo soy, y el momento está próximo. No les sigáis. Cuando oigáis hablar de guerras y de revoluciones, no os aterréis, porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato. Entonces les decía: Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y hambre y peste en diversos lugares. Habrá cosas aterradoras y grandes señales en el cielo. Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto os sucederá para dar testimonio. Así pues, convenceos de que no debéis tener preparado de antemano cómo os vais a defender, porque yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados incluso por padres y hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán a causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed que ya se acerca su desolación. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y quienes estén dentro de la ciudad, que se marchen, y quienes estén en los campos, que no entren en ella. Estos son días de castigo para que se cumpla todo lo escrito. Ay de las que estén encintas y de las que estén criando esos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra, y habrá ira contra este pueblo. Caerán al filo de la espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las gentes, consternadas por el estruendo del mar y de las olas. Y los hombres perderán el aliento a causa del terror y de la ansiedad que sobrevendrán al mundo, porque las potestades de los cielos se conmoverán. Entonces verán al Hijo del Hombre, que viene sobre una nube, con gran poder y gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, erguíos y levantad la cabeza, porque se aproxima vuestra redención. Y les dijo una parábola: Observad la higuera y todos los árboles. Cuando ya echan brotes, al verlos,
sabéis por ellos que ya está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Vigilaos a vosotros mismos, para que vuestros corazones no estén ofuscados por la crápula, la embriaguez y los afanes de esta vida. Y aquel día no sobrevenga de improviso sobre vosotros, porque caerá como un lazo sobre todos aquellos que habitan en la faz de toda la tierra. Vigilad orando en todo tiempo, a fin de que podáis evitar todos estos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Durante el día enseñaba en el templo, y salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él muy de mañana al templo para oírle. Se acercaba la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua, y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo acabar con él, pero temían al pueblo. Entró Satanás en Judas, el llamado Iscariote, que era uno de los 12. Fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y los magistrados sobre el modo de entregárselo. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él se comprometió y buscaba la ocasión propicia para entregárselo a espaldas de la gente. Llegó el día de los ácimos, en el que había que sacrificar el cordero pascual. Envió a Pedro y a Juan diciéndoles: Id a prepararnos la cena de Pascua. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Y le respondió: Mirad, cuando entréis en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa en que entre, y decidle al dueño de la casa: El maestro dice, ¿dónde está la sala donde pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará una habitación en el piso de arriba, grande, ya lista. Preparadla allí. Marcharon y lo encontraron todo como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando llegó la hora se puso a la mesa y los apóstoles con él, y les dijo: Ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros, antes de padecer, porque os digo que no la volveré a comer, hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando el cáliz, dio gracias y dijo: Tomadlo y distribuidlo entre vosotros, porque os digo que a partir de ahora no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria mía. Y del mismo modo el cáliz, después de haber cenado, diciendo: Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros. Pero mirad que la mano del que me entrega está conmigo a la mesa. Porque el Hijo del Hombre se va, según está decretado. Pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Y empezaron a preguntarse entre sí quién de ellos sería el que iba a hacer tal cosa. Entonces se suscitó entre ellos una disputa sobre quién sería considerado el mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones las dominan, y los que tienen potestad sobre ellas son llamados bienhechores. Vosotros no seáis así. Al contrario, que el mayor entre vosotros se haga como el menor, y el que manda como el que sirve. Porque ¿quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Sin embargo, yo estoy en medio de vosotros como quien sirve. Vosotros sois los que habéis permanecido junto a mí en mis tribulaciones. Por eso, yo os preparo un reino como mi Padre me lo preparó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para cribaros como el trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo hasta la cárcel y hasta la muerte. Pero Jesús le respondió: Te aseguro, Pedro, que no cantará hoy el gallo sin que hayas negado 3 veces haberme conocido. Y les dijo: Cuando os envié sin bolsa, ni alforjas, ni calzado, ¿acaso os faltó algo? Nada. Le respondieron. Entonces les dijo: Ahora, en cambio, el que tenga bolsa que la lleve, y lo mismo con la alforja. Y el que no tenga, que venda su túnica y compre una espada.
porque os aseguro que debe cumplirse en mí lo que está escrito. Y fue contado entre los malhechores, porque lo que se refiere a mí llega a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. y él les dijo. Ya basta. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Le siguieron también los discípulos. Cuando llegó al lugar les dijo, Orad para no caer en tentación. y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y, de rodillas, oraba diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció un ángel del cielo que le confortaba, y entrando en agonía oraba con más intensidad. Y le sobrevino un sudor como de gotas de sangre que caían hasta el suelo. Cuando se levantó de la oración y llegó hasta los discípulos, los encontró adormilados por la tristeza, y les dijo, ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para no caer en tentación. Todavía estaba hablando cuando de pronto llegó un tropel de gente. El que se llamaba Judas, uno de los 12, los precedía y se acercó a Jesús para besarle. Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Los que estaban a su alrededor, al ver lo que iba a suceder, dijeron, Señor, ¿atacamos con la espada? y uno de ellos hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús en respuesta dijo, Dejadlo ya. y tocándole la oreja, lo curó. Dijo después Jesús a los que habían venido contra él, príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos. Mientras estaba con vosotros todos los días en el templo, no alzasteis las manos contra mí. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Después de apresarlo, se lo llevaron y lo metieron en casa del sumo sacerdote. Pedro le seguía de lejos. Habían encendido fuego en medio del atrio y estaban sentados alrededor. Pedro estaba sentado en medio de ellos. Una criada, al verlo sentado a la lumbre, fijándose en él, dijo, También este estaba con él. pero él lo negó. No lo conozco, mujer. Al poco tiempo, viéndole otro, dijo, Tú también eres de ellos. pero Pedro replicó. Hombre, no lo soy. Y pasada como una hora, otro aseguró. Cierto, este estaba con él, porque también es Galileo. Y dijo Pedro. No sé, hombre, lo que dices. Y al instante, cuando todavía estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras que el Señor le había dicho. Antes que cante el gallo hoy, me habrás negado 3 veces. Y salió fuera y lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se mofaban de él y le golpeaban. Entonces, tapándole la cara, le preguntaban. ¡Profetiza! ¿Quién es el que te ha pegado? Y decían contra él otras muchas injurias. Al hacerse de día se reunieron los ancianos del pueblo, los príncipes de los sacerdotes y los escribas, y le condujeron al Sanedrín, y le dijeron. Si tú eres el Cristo, dínoslo. Y les contestó. Si os lo digo, no me creeréis. Y si hago una pregunta, no me responderéis. No obstante, desde ahora estará el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Entonces dijeron todos. Por tanto, ¿tú eres el Hijo de Dios? Vosotros lo decís, soy yo. Le respondió. Pero ellos dijeron. ¿Qué necesidad tenemos ya de testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Se levantaron todos ellos y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces empezaron a acusarle diciendo. Hemos encontrado a este soliviantando a nuestra gente y prohibiendo dar tributo al César. Y dice que él es el Cristo, el Rey. Pilato le preguntó. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió él. Dijo Pilato a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre. No encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían. Subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde que comenzó en Galilea hasta aquí. Pilato al oírlo preguntó si aquel hombre era Galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, lo remitió a Herodes, que estaba también aquellos días en Jerusalén.
Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues deseaba verlo hacía mucho tiempo, porque había oído muchas cosas sobre él y esperaba verle hacer algún milagro. Le preguntó con mucha locuacidad, pero él no le respondió nada. También estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas, acusándole con vehemencia. Herodes, junto con sus soldados, le despreció, se burló de él poniéndole un vestido blanco y se lo remitió a Pilato. Herodes y Pilato se hicieron amigos aquel día, pues antes estaban enemistados entre sí. Pilato convocó a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo: Me habéis presentado a este hombre como alborotador del pueblo. Mirad, yo le he interrogado delante de vosotros, y no he encontrado en este hombre ningún delito de los que le acusáis, ni tampoco Herodes, porque nos lo ha devuelto. Por tanto, nada ha hecho que merezca la muerte. Así que después de castigarle, lo soltaré. Pero toda la multitud clamó diciendo: ¡Fuera con ese! ¡Y suéltanos a Barrabás! Este había sido encarcelado por cierta sedición ocurrida en la ciudad y por un homicidio. De nuevo Pilato les habló queriendo poner en libertad a Jesús, pero ellos continuaban gritando: ¡Crucifícalo! No obstante, por tercera vez, él les dijo: ¿Y qué mal ha hecho este? No encuentro en él ningún delito de muerte. Por tanto, después de castigarle, lo soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que lo crucificaran, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Pilato entonces decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que pedían, el que había sido encarcelado por sedición y homicidio, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que venía del campo, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no engendraron, y los pechos que no amamantaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotras, y a los collados: sepultadnos. Porque si en el lecho verde hacen esto, ¿qué se hará en el seco? Llevaban también con él a 2 malhechores para matarlos. Cuando llegaron al lugar llamado Calavera, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando, y los jefes se burlaban de él y decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo, si él es el Cristo de Dios, el elegido. Los soldados se burlaban también de él. Se acercaban y ofreciéndole vinagre decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Encima de él había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados le injuriaba diciendo: ¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reprendía: ¿Ni siquiera tú, que estás en el mismo suplicio, temes a Dios? Nosotros estamos aquí justamente porque recibimos lo merecido por lo que hemos hecho, pero este no ha hecho ningún mal. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Y le respondió: En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Era ya alrededor de la hora sexta, y toda la tierra se cubrió de tinieblas hasta la hora nona. Se oscureció el sol, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando con una gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, glorificó a Dios diciendo: Verdaderamente, este hombre era justo. Y toda la multitud que se había reunido ante este espectáculo, al contemplar lo ocurrido, regresaba golpeándose el pecho. Todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban observando de lejos estas cosas. Había un hombre llamado José, varón bueno y justo, miembro del consejo, que no estaba de acuerdo con su decisión y sus acciones. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Este se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y lo descolgó, lo envolvió en una sábana
y lo puso en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido colocado todavía. Era el día de la Parasceve, y comenzaba a brillar el sábado. Las mujeres que habían venido con él desde Galilea le siguieron y vieron el sepulcro, y cómo fue colocado su cuerpo. Regresaron y prepararon aromas y ungüentos. El sábado descansaron según el precepto. El día siguiente al sábado, todavía muy de mañana, llegaron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, y se encontraron con que la piedra había sido removida del sepulcro. Pero al entrar, no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Estaban desconcertadas por este motivo, cuando se les presentaron dos varones con vestidura refulgente. Como estaban llenas de temor y con los rostros inclinados hacia tierra, ellos les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí, sino que ha resucitado. Recordad cómo os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo que convenía que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de hombres pecadores, y fuera crucificado y resucitase al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y al regresar del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago. También las otras que estaban con ellas contaban estas cosas a los apóstoles. Y les pareció como un desvarío lo que contaban, y no les creían. Pedro, no obstante, se levantó y echó a correr hacia el sepulcro. Y al inclinarse vio solo los lienzos. Entonces se marchó a casa, admirándose de lo ocurrido. Ese mismo día 2 de ellos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que distaba de Jerusalén 60 estadios. Iban conversando entre sí de todo lo que había acontecido, y mientras comentaban y discutían, el propio Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos, aunque sus ojos eran incapaces de reconocerle. Y les dijo: ¿De qué veníais hablando entre vosotros por el camino? Y se detuvieron entristecidos. Uno de ellos, que se llamaba Cleofás, les respondió: ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Él les dijo: ¿Qué ha pasado? Y le contestaron: Lo de Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obras y palabras delante de Dios y ante todo el pueblo, como los príncipes de los sacerdotes y nuestros magistrados lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Sin embargo, nosotros esperábamos que él sería quien redimiera a Israel. Pero con todo, ya es el tercer día desde que han pasado estas cosas. Bien es verdad que algunas mujeres de las que están con nosotros nos han sobresaltado, porque fueron al sepulcro de madrugada, y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que habían tenido una visión de ángeles, que les dijeron que estaba vivo. Después fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y lo hallaron tal como dijeron las mujeres, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: Necios y torpes de corazón para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No era preciso que el Cristo padeciera estas cosas y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés y por todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo que se refería a él. Llegaron cerca de la aldea donde iban, y él hizo ademán de continuar adelante, pero le retuvieron diciéndole: Quédate con nosotros, porque se hace tarde y está ya anocheciendo. Y entró para quedarse con ellos, y cuando estaban juntos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su presencia, y se dijeron uno a otro: ¿No es verdad que ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras? Y al instante se levantaron y regresaron a Jerusalén, y encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, que decían: El Señor ha resucitado realmente y se ha aparecido a Simón. Y ellos se pusieron a contar lo que había pasado en el camino y cómo le habían reconocido en la fracción del pan. Mientras ellos estaban hablando de estas cosas, Jesús se puso en medio y les dijo: La paz esté con vosotros. Se llenaron de espanto y de miedo, pensando que veían un espíritu. Y les dijo: ¿Por qué os asustáis? ¿Y por qué admitís esos pensamientos en vuestros corazones?
Mirad mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Palpadme y comprended que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como no acababan de creer por la alegría y estaban llenos de admiración, les dijo: ¿Tenéis algo aquí que comer? Entonces ellos le ofrecieron un trozo de pez asado, y lo tomó y se lo comió delante de ellos. Y les dijo: Esto es lo que os decía cuando aún estaba con vosotros. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos acerca de mí. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: Así está escrito, que el Cristo tiene que padecer y resucitar de entre los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las gentes, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas, y sabed que yo os envío al que mi Padre ha prometido. Vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fuerza de lo alto. Lo sacó hasta cerca de Betania y levantando sus manos los bendijo. Y mientras los bendecía se alejó de ellos y comenzó a elevarse al cielo. Y ellos le adoraron y regresaron a Jerusalén con gran alegría. Y estaban continuamente en el templo bendiciendo a Dios.